Mempo Giardinelli, articulista de Página 12, escritor de El Chaco, amigo de Capitanich. Hay que eliminar el Poder Judicial. Dijo. Y dijo más. Que tiene que haber una nueva Constitución Nacional que surja de un referéndum donde el pueblo manifieste y elabore un nuevo pacto social. ¿Para qué? Para que el punto central sea eliminar el Poder Judicial. Si vos ahora sos jubilado y estás con un juicio para cobrar más plata a través de un fallo de la Corte y lo vas a lograr, si tenés un quilombo con tu vecino y estás en juicio, si te divorciaste, si estás tramitando una sucesión, no sé, estoy diciendo todas cosas que no tienen que ver con la política. ¿Quién lo va a dirimir? ¿Cómo? Si no hay Poder Judicial. Bueno, escuchábamos la perlita de Wiñaski en Canal 13. Pero es peligroso y preocupante el pensar de que alguien en su sano juicio va a querer ir en contra de uno de los tres poderes, que básicamente es la esencia del Estado, los tres poderes, la división de poderes. O sea, que nos quieran meter que alguien está pensando en eso. Bueno, para eso lo llamamos al doctor Federico Parolo. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, doctor. Estábamos escuchando las palabras de la editorial de Canal 13 en la que plantean que esta idea del nuevo contrato social que propone Cristina en gran parte arrastraría una reforma constitucional que se llevaría puesto el Poder Judicial y el vecino de a pie que se está divorciando se quedaría sin el Estado de Derecho, ¿sería? Bueno, básicamente te llamamos para que nos cuentes un poco qué significa toda esta ensalada que nos está queriendo proponer el establishment. Bien, bueno, lo primero que tengo que hacer es decirte que no comparto con la visión del compañero de la mesa. Me parece muy bien que estés equivocado, me parece muy bien. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos. Díganme ustedes qué poderes hay en Argentina. ¿Cuáles son los poderes en Argentina? El poder mediático, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No, bueno, eso es falso. Poderes hay dos, constituyente y constituido. El pueblo, ¿ok? Que entiende que la democracia directa es impracticable, que decide constituir una forma de administrar el Estado. De vuelta, vamos de vuelta despacito. Constituyente y constituido, el que constituye, claro, y el que es constituido. Okay. Claro, el pueblo somos nosotros el constituyente. Nosotros decimos, bueno, a ver, no podemos hacer una democracia directa para todo, no podemos, entre todos ponernos de acuerdo para cualquier acción. Nosotros elegimos la manera en que nos vamos a administrar como Estado-nación. Bien. Sí. A partir de ahí creamos un poder constituido y tomamos el modelo inglés del check and balance, que está traducido como pesos y contrapesas, de dividirlo en tres los poderes. Pero no es que los tres poderes son obligatorios, que los tres poderes es la única forma en que existe un Estado. Eso es falso. Nosotros podemos tranquilamente decidir que no haya ejecutivo, como no hay en los parlamentarismos, que no haya legislativo, que no haya judicial. Y es una decisión, es una voluntad del pueblo. Lo que pasa es que lo que quieren instalar es que el pueblo no tiene esa facultad de decidir cómo administrarse. Entonces, los poderes hegemónicos controlados por los sectores de la política, que son los tres, no quieren perder absolutamente ninguno de esos poderes. Eso es como primer punto. Es un error. No quieren perder el control de esos poderes. No quieren perder esos poderes. Por eso es un error que nos instalan desde chiquito, de educación cívica. Tres poderes, no, es falso. El pueblo es un poder y el pueblo decide cómo se administra. Punto. Si nosotros mañana como pueblo decimos, ¿sabes qué? No quiere el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial, lo podemos hacer, tranquilamente. El pueblo no está determinado por los poderes políticos, es al revés. Los poderes políticos están determinados por los pueblos. Exactamente, es al revés. Okay. Ese es el primer error con el que partimos. Te la doy como válida, estaba equivocado. Obviamente a partir de ahí tenemos que ver qué construcción queremos, lo que se llama arquitectura constitucional, digamos. ¿Qué tipo de construcción queremos? Está claro que quien administre la cosa pública desde lo que es un conflicto de intereses necesita independencia de los sectores de poder. Por eso los poderes son independientes, por eso tienen un sistema de control entre ellos. Pero ¿qué pasa? Esto lo hablamos en una nota anterior. Si se acuerdan, yo se les explicaba que, digamos, el único poder que el pueblo no se quedó con la Revolución Francesa es el poder judicial. El único de los estamentos que no tiene elección popular a través de la Revolución Francesa y en adelante es el poder judicial. Entonces ya no tiene control popular. Claro. Con ese esquema, después vinieron los americanos de Estados Unidos, digamos, no los americanos, de Estados Unidos. Y los jueces de Estados Unidos, ¿qué dijeron?
no solo soy un poder independiente, sino que yo decido qué es ley, qué no es y cómo se interpreta. Marbury versus Madison. Es el primer fallo que la Corte Suprema de Estados Unidos lo que le dice al Estado es: vos no podés hacer esto, porque yo entiendo que no lo podés hacer, y yo soy el único que puede definir sobre esto. Y te lo traigo a nosotros. Cuando nosotros reformamos la Constitución en 1994 y como pueblo decidimos reformarla, y como pueblo le decimos a los jueces de la Corte: ustedes se jubilan a 75 años, la Corte dijo que la Constitución era inconstitucional, que Fait no tenía que jubilarse, que eso no era constitucional. Ese es el grado como de contradicciones que tenemos con los poderes judiciales. O sea, la Corte dice: no, esta Constitución no es constitucional. O sea, la Suprema Corte está por arriba de la Constitución, siendo que la Constitución no hay nada que esté por arriba de ella. Exactamente. La Corte dijo: no, este artículo no es constitucional. Es una locura, porque estaba claro, decía la edad, decía todo. Lo que plantea, digamos, obviamente que lo que plantea Cristina no es eliminar el Poder Judicial, eso está claro. Nunca la planteó, no es su idea política, no es su visión política, es una mujer del derecho que de hecho considera que hay que reforzarlo, por eso hizo la ley de democratizar la justicia, de un acceso democrático, de cuestiones que lo que hacen es reforzar el esquema de la división de poderes. Lo que sí plantea, y eso es lo que lo entendemos todos, es que hace falta una reforma profunda del Poder Judicial, que no implica hacerlo desaparecer, sino que implica eliminar, y eso es mucho más difícil aún que hacerlo desaparecer, los esquemas de poder que están anclados en el Poder Judicial, con vinculaciones políticas, mafiosas y demás, porque es más importante para un político poder elegir 3 de 5 de jueces de la Corte que poner un presidente, por ejemplo, si fueras el hombre de atrás, ¿no? Claro. Vos me dijiste a mí: a ver, Federico, ¿vos qué preferís? ¿Poner al presidente o 3 jueces de la Corte? Los 3 jueces, la mayoría en la Corte, prefiero yo. Y sí, si después te dicen que lo que dice la Constitución es inconstitucional, tener un presidente sería un puesto menor, como diría Magneto. Claro, si es empleado. Que esa es la visión que tienen ellos, por eso salen tan fuerte a defender y tan aterrados de que se esté hablando de una reforma profunda del sistema judicial. Sí, no Wiñaski lo cita directamente a Mempo Giardinelli, que nunca tuvo ninguna vinculación orgánica con el gobierno de Cristina, sino siempre fue un intelectual que básicamente se inscribió en el proyecto político, pero es un intelectual, no es un funcionario de gobierno, ni aspirante a funcionario de gobierno, pero se recorta una textual de Mempo Giardinelli y se le empieza a meter miedo a la sociedad. Claro, por esto, y aparte, fíjate, por ahí soy medio reiterativo con el tema histórico, pero ¿qué es lo que termina hablando del divorcio? Lo que se llama, digamos, hay los ingleses que armaron muy bien los sistemas de dominación social, el sistema de control social, cuando ellos empiezan con todo el proceso de dar educación para tener el pueblo más instruido, para tener obreros más capacitados, 1800, 1700, 1800, se encuentran con que el pueblo instruido empezaba a requerir acceso a la justicia. La justicia se accedía únicamente en las ciudades capitales, a través de abogados costosos. Entonces los ingleses, ¿qué inventan para entretener, como se llama mal llamado al pueblo? La justicia de proximidad. Entonces dicen: yo te voy a poner un poder judicial en la puerta de tu casa, pero nunca vas a llegar a través de eso a discutirle al diario Clarín por qué saca noticias que saca cuando recibe plata del Estado. Esa discusión no se da nunca, y por eso Wiñaski te habla de la jubilación, el divorcio, cosas que podrías hacer administrativamente si querés, porque vos te ponés de acuerdo con tu pareja y decís: me divorcio, y a cualquier empleado que pone un sello le decís: no queremos divorciar, y se acabó. Te querés jubilar, deberías hacerlo a través del ANSES. Entonces no planteo las cuestiones de fondo, es decir, ¿por qué el vecino no tiene acceso a decirle al grupo Clarín: sabés que yo no quiero que el Estado gaste plata en vos para que vos después hagas las operaciones que haces? O yo no quiero que Techín tenga una obra pública de esta envergadura cuando después se lleva el retorno que se llevan. Entonces de esa manera es entretener a la gente, y nos entretenemos con los divorcios: no vas a poder reclamar tu divorcio, tu jubilación, te chocas el auto y no vas a poder reclamar. Pero la realidad es que eso tampoco incide en la vida de una sociedad como tal. No, a ver, si hacemos una reforma constitucional, quizá
esas decisiones o esos momentos habría que asignarles como una tarea administrativa, pero no es que porque se piense una reforma constitucional no te vas a poder divorciar o no vas a resolver el conflicto de medianera que tengas con el vecino. No es que No, exactamente, es absurdo pensar eso porque no hay hoy en el Estado que está en el mundo, no hay Estado sin derecho, eso está claro. Todas las relaciones sociales las resuelve el derecho. Para bien o para mal, estaremos de acuerdo o no en algunas cuestiones, pero básicamente eso ya está instalado y existe, lo resolvemos de esta manera, no hacemos combate como en el medioevo. Bueno, bien. Ahora, la manera en que resolvemos estas diferencias, que son conflictos de intereses, digamos, los juicios son conflictos de intereses. Yo digo que a mí me corresponde tener más luz que a vos, y vos creés que ahora te corresponde a vos. Digamos, a un tercero, supuestamente objetivo e imparcial, que nos diga, bueno, a ver, ¿te corresponde o no te corresponde o ninguno de los dos? Eso no necesita un poder a través de la Constitución. Lo que necesita la Constitución es, si estamos de acuerdo en que hay tres poderes, lo que tiene que tener es un poder que claramente pueda ejercer un control, como está previsto sobre los otros dos, en favor del pueblo, digamos, de los vulnerables, que es la gente. Y la gente no solamente habla de los vulnerables a nivel económico, ¿no? Cualquier individuo frente a un poder estatal es vulnerable, sea pobre o millonario. Entonces la discusión es esa, ¿qué tipo de justicia queremos? ¿Qué es el fondo? ¿De qué queremos? ¿Queremos poder ir yo como Federico Pablo, ir y plantear cuestiones de fondo y que la justicia me escuche? ¿O queremos una justicia en la que yo vaya a entretenerme a discutir que mi vecino me pegó un bife porque tenía la música alta? Sí, en realidad tiene que ver con qué tipo de Estado queremos y qué tipo de... Sí, eso, con qué tipo de Estado queremos. Exactamente. Tengo una pregunta con toda esta idea de está como medio descontrolado, por lo menos todo lo que tenga que ver con el acceso a la información de lo que está pasando en el Poder Judicial. El caso de Alessio, si se quiere, destapó toda una interna que vos nos contabas de los servicios de inteligencia, pero también a raíz de eso cobra notoriedad la figura del ministro Garabano y a partir de las torpezas administrativas, si se quiere, se impulsa un juicio político. ¿Estoy por ahí? ¿Estoy equivocada? ¿Va por ahí? ¿Va por otro lado? Va por ahí, yo no creo que es torpeza, creo que era una sensación que tenía de impunidad, de sentir, digamos, como dice Cristina, que estaban empoderados en poder hacer cualquier cosa, y eso sí lo llevó a hacerlo de una forma en la que hoy, gracias a que la situación, lamentablemente, que estamos con el país casi prendido fuego económicamente, con el gobierno actual perdiendo poder, perdiendo elecciones de manera concatenada, desde que estamos de vuelta, genera fisuras que permiten que alguien que en su momento tomó la previsión de grabar las conversaciones que tenía con el ministro pueda decir, bueno, a mí me pasó esto. Pero no es torpeza, era sensación de impunidad. Claramente. Sí, sí. ¿Cómo se dio la última semana en lo que se está tramitando? La última semana tuvo en Dolores Ramos Padilla cita indagatoria a Giselle Robles, que es la ex abogada de Fariña. Lo tiene que hacer, no es como que se está dando vuelta a la causa, que se está dando vuelta. Lo tiene que hacer porque ella, cuando declara como testigo, reconoce que le aconseja a Fariña mentir, incriminando a una persona, no importa que Cristina o quien sea, puede ser cualquiera. Entonces el juez tiene que citar la indagatoria para que ella pueda hacer su descargo como imputada, explicarle al juez como imputada por qué hizo eso. Entiendo que dirá que en el marco del ejercicio de derecho de defensa técnica ella le aconsejó a su cliente esto, ya dejará de ser imputada y pasará de vuelta a ser querellante. Ahora está ese tema resolviéndose, aparte de la competencia que sigue todavía tramitando en Mar del Plata, que se viene dilatando, se dilató ya una semana y un par de días de lo que era supuestamente el día original para que se resuelva, porque obviamente hay mucha presión política para que se vaya a Comodoro Pi, y la realidad es que los jueces saben que no corresponde que se vaya a Comodoro Pi. Entonces esto está generando esta demora que no sabemos cómo se va a resolver. Sí, mientras tanto en la tele te hablan de que el kirchnerismo quiere erradicar el Poder Judicial, vamos como haciendo contrapeso de noticias y desviando la atención, si se quiere. No, sí, obvio. Pero aparte, te dije, no es cierto porque si vos... A ver, que nosotros entendemos políticamente que hoy Cristina es la referente que más caudal de votos tiene, con lo cual sería quien más legitimada está para hablar de
un plan de gobierno, eventualmente si se presentara y ganara las elecciones. Cristina nunca, jamás dijo de eliminar el Poder Judicial como tal. A lo largo de su historia, como senadora, como presidenta y como oposición. O sea, no es cierto, no es frase de Cristina eliminar el Poder Judicial. Sí es cierto que Cristina planteó en un acto de que hacer una reforma profunda de la Constitución y del Poder Judicial. Y cosa que es cierto, nosotros tenemos una Constitución que viene de un esquema ya perimido, antiguo, que es el esquema que sale de la Revolución Francesa de 1800, principios, nosotros lo consolidamos después de 1853-60, pero no tenemos una Constitución moderna como tiene Bolivia, donde ya tiene un Estado plurinacional, donde reconoce las identidades culturales, étnicas y religiosas de los pueblos originarios, donde reconoce otros sistemas alternativos de resolución de conflictos en la justicia, donde plantean la cuestión de la ecología como una cuestión ya de derecho constitucional de fondo. Nosotros tenemos una constitución vieja, es una realidad también. Nosotros hablamos de prensa, la constitución dice prensa y habla de papel impreso, más allá de que los jueces fueron adaptándolo. Pero la verdad es que tenemos una constitución que tiene 200 años, y 200 años en lo que cambió el mundo muy, muy rápido. En ese aspecto yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una modificación de la constitución. Y no hay manera de hacerlo, porque el mecanismo es este, sino es con las 2/3 partes de los votos en las cámaras, para después llamar a una consulta popular. Con lo cual es el único espacio de democracia directa que le quedan a los estados modernos, la reforma constitucional. Entonces nadie puede decir que lo haríamos a la espalda del pueblo contra los intereses populares, porque no hay manera de tener las mayorías que necesitas con propaganda, si podés decirlo de alguna manera. Bueno, Fede, la verdad que gracias por ayudarnos a pensar y a entender un poquito más esto que está pasando. Como siempre te vamos a seguir llamando para que nos aclares y que nos aclares algunos pensamientos. En particular me llevo esto que planteabas, el tema de los poderes constituidos y constituyentes, y que el poder está en el pueblo y que es el pueblo el que decide. Así que en esta época, en este año electoral, hay que seguir profundizando en esta idea. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Seguimos al habla, doctor Federico Parolo, muchísimas gracias. Chao, que tengamos un día. Chao, Mil gracias. Bueno, todo mentira lo que dice Wiñaski, así que ahí cabe aclarar con quizá uno de los cuadros jóvenes de la abogacía más importantes que tenemos en el país.